Am, Objetivos y consideraciones. Yo creo que es muy importante, trabajando como un ingeniero, de pensar en por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo y pensar desde un punto de sobrevista por qué estamos haciendo las cosas de la manera que, o trabajamos de la manera en que trabajamos. Ahí tenemos varios objetivos y la mayoría de los ingenieros creen que eso es su objetivo más importante, que no se caigan los edificios. Y obviamente eso es interesante para todos, es una cosa muy importante para nosotros también, pero yo creo que no es la única cosa, es la primera cosa que tenemos que enfrentar, pero hay muchísimas más consideraciones. La segunda consideración, otra consideración un poco aburrido, es hacer las estructuras económicas, que los clientes siempre quieren que todo sea más barato y entonces tenemos una tienda de descuentos. Los ingenieros pueden emanciparse, pueden ir más que el campo de cálculo y empezar a diseñar y pensar un poco más en la estética de la ingeniería. Nosotros en nuestro despacho siempre intentamos hacer las estructuras tan interesantes y bonitos que nadie quiere recubrirlos con pladur. ¿Qué tipo de trabajo estamos creando cuando diseñamos un edificio? ¿Estamos creando trabajo para máquinas o, ¿cómo se dice? Blast furnaces o cementeras, me faltan las palabras, o estamos creando trabajo digno y artesanal. ¿Qué tipo de trabajo estamos promoviendo cuando estamos diseñando un edificio? Conectado con esto, hay la capacidad de sustituir carbono en los edificios por mano de obra. Y hoy en día, cuando estamos diseñando edificios, son súper racionalizados y siempre intentamos evitar la mano de obra en el proyecto. En cambio, metemos mucho material. Entonces, por ejemplo, forjados sólidos en vez de forjados abovedados como esto. En esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, había una falta de carbón. Y entonces la relación entre el coste de labor y el coste de material era un poco distinto. Y era más interesante trabajar más, optimizar más hacer más diseño, encoframiento más complejo para minimizar la material y en cambio maximizar el labor. Y el efecto de, ¿cómo se dice?, el impuesto sobre la renta, esto también hace peor aún esta relación entre labor y material. Entonces, si metemos el impuesto sobre la renta, hacemos el labor 30% más caro y siempre va a ser más económico utilizar más material y menos labor. Y eso es malo para el ambiente y también malo para la gente. Estamos siempre muy interesados en automatizar todo y imaginamos un futuro así con robots y que vivimos una vida de lujo, pero la realidad de AI, o es IA en castellano, quizás, IA, más de AI, y automatización, la utilización de robots por todas partes, va a quitar mucha gente de su trabajo y va a resultar en grandes poblaciones en, ¿cómo se dice? Universal income. Um, uh, la renta universal, que probablemente no va a ser muy generoso. Entonces yo creo que es interesante crear trabajo digno para la gente cuando diseñamos estructuras. La otra gran problema de nuestra época y una cosa que nosotros, ingenieros, somos muy involucrados y responsables es el calentamiento global y los efectos. Eso es Valencia, las inundaciones que habían ahí, que nosotros, ingenieros, tenemos una gran responsabilidad. Estamos especificando grandes cantidades de materiales que tienen una huella de carbono muy grande y tenemos que aceptar la responsabilidad y intentar compartirnos en una manera mejor para el ambiente. Hay millones de maneras complejas
de calcular el carbono embebido. Y yo creo que la complejidad está exagerada y todo el mundo está confusos y nadie sabe cómo calcularlo o los efectos y tal. Pero para mí es muy, muy simple. Si tu material viene de una fábrica con una gran chimenea, con una nube de humo, probablemente es un material bastante malo para el clima. En cambio, si estás sacando material de un bosque o una cantera, obviamente hay menos carbono saliendo de esos procesos. Y no necesitas una hoja de cálculo para entender esto. Voy a hablar sobre todo sobre piedra y en una otra ponencia alguien me dijo, bueno, eso es todo muy bien, pero ¿qué pasa cuando se acaba la piedra? Cuando se acaba la piedra, estaba imaginando una nube de edificios flotando alrededor del Sol si hubiéramos consumido todo el planeta. Hay un montón de piedra. Entonces, estamos pensando, si cada persona en el mundo tenía 5 metros por 5 metros por 200 milímetros de piedra para su forjado, cada persona en el mundo, 7 billones, 8 billones de personas, sería un agujero 40 kilómetros cuadrados por 20 metros. Okay. La cuantía de piedra que hay es infinito comparado con lo que necesitamos para edificar. Y además, si empezaba a cavar mucha piedra nueva, aparecería por el agujero. Cuando estamos diseñando o intentando quitar carbono de los edificios, una solución muy común es el CLT o madera. Y estaba pensando qué es la comparación entre madera y piedra y la eficacia en suministro. Entonces estaba en una cantera en el sur de Francia y se nota ahí los árboles encima y la piedra debajo. Y inventamos una unidad, metros cúbicos, newtones por año. Entonces, ¿cuánto material como fuerte, cuánto tiempo cuesta para hacerlo? Entonces, si tenemos árboles con una resistencia de 24 newtones por milímetro cuadrado, cuesta 40 años crecer el árbol ocupa un espacio de 5 por 5 metros, tenemos 0.9 metros cúbicos newtones por año. En cambio, la piedra que está debajo del árbol, si tuviéramos 20 metros, 5 por 5, tenemos 450.000 metros cúbicos newtones por año, porque la piedra es muchísimo más fuerte que la madera. Entonces, en el asunto de uso de terreno, excavar piedra es muchísimo más eficaz que crecer árboles. La piedra, como ya he dicho, es muy bajo en carbono. La gente siempre habla de kilogramos de carbono por kilogramo de material, que es un dato poco útil, porque no tiene en cuenta cómo utilizas la material, la rigidez, la resistencia. Entonces aquí estamos comparando los materiales más típicos por unidad de compresión, tracción y rigidez. Y en cada caso la piedra es mejor que los demás de los materiales, incluso en tracción, que es interesante. Comparando los materiales con el mismo uso, como una comparación útil, un forjado de 8 metros que soporte 4 kilonewtones por metro cuadrado, en hormigón, en acero, en madera maciza o en piedra postesada. Entonces, esos son los kilogramos de carbono por metro de cada elemento y se nota que la piedra incluso es mejor que madera. Es verdad que madera tiene, ¿cómo se dice? Secuestración. Tiene carbono secuestrado en la madera que lo hace mejor, pero en el principio la piedra tiene una muy buena resultado. Entonces, utilizamos piedra en maneras diferentes y estamos muy interesados en experimentar cómo utilizarlo. La tradicional en Europa
O en el Medio Oriente es utilizar piedra en compresión. Entonces, estructuras anti o contra funiculares, ¿cómo se dice esto en castellano? Antifuniculares. Eso es nuestra tradición y hay un montón de ejemplos de este tipo de edificio. En el campo moderno, ¿cómo interpretamos esto? Un héroe mío es Heinz Isler. Sus experimentos tienen una manera de hacer form finding muy intuitivo, muy experimental, que me parece muy válido. Con los estudiantes donde enseño, hacemos estos experimentos con escayola y piezas de hilo. Lo que sale del cubo es muy feo y pero es, de hecho, perfectamente matematical. Entonces, las formas que salen, aunque sean bastante crudos, son muy interesantes y es una manera de entender la economía que se puede lograr con la adopción de formas buenas. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que necesitaba un sótano muy grande con una piscina para un tío rico. Y, y estamos pensando en cómo podríamos utilizar la forma del sótano para hacerlo interesante arquitectónicamente, pero también hacerlo más eficiente. Entonces hicimos este experimento estilo Heinz Isler con un globo longitudinal con hilos y evidentemente las presiones que están en el globo son al revés de las presiones que van a aparecer en la estructura. La estructura va a ser así, con las presiones de terreno en el exterior y experimentamos para encontrar una forma de bóveda para la estructura. Entonces, esa es la instalación. El muro pantalla es provisional, han quitado los paneles después para hacer espacio. Entonces es una estructura, una mezcla de 150 milímetros de piedra con nervios de piedra post-tesado. Entonces la forma originaba con el globo y lo construimos así. Y eso es como está en el proyecto final. Y lo interesante, a pesar de que es bastante caro y un poco estilo lujoso, la solución normal para una cosa sería un forjado de 600 milímetros con un muro pantalla, probablemente 1 metro de hormigón por todo alrededor y luego un acabado adentro. Hemos puesto la impermeabilización afuera y lo hemos enterrado se llama Glaypole, que es un producto, ¿cómo se dice? Waste product, un producto desecho de foam glass. Entonces el aislamiento está en el agregado que está alrededor de la bóveda y la impermeabilización está afuera, entonces la estructura está completamente expuesta internamente y es una solución muy económico materialmente. En Europa no utilizamos piedra en flexión mucho, pero en otros países sí. Eso es la ciudad de Hampi, que está al sur de la India, y cuando los mughals, los musulmanes tenían su imperio en el norte de la India, había un imperio hindú al sur de la India y esto fue su capital hace 700 años y es una ciudad con cientos de edificios y su manera de construir era de utilizar las piedras como vigas y como forjados, utilizar la piedra en flexión. Y están completamente rodeados con granita y es un material muy competente y eficaz y los edificios sin mantenimiento han estado allí durante tanto tiempo. Y esto nos ha dado confianza para experimentar un poco más utilizando piedra en flexión. Ese es otro ejemplo en Lyon, en Francia. Cuando presento esta escalera, pregunto, ¿qué es esto?
y todo el mundo dice que es una escalera de hormigón de los 1930 o algo así, algo Bauhaus. La realidad es que es 1830 y es piedra. Y se nota que cada pieza de piedra están unidos con staples, con clavos. ¿Cómo se dice? Clavos. Y es, bueno, tiene 200 años, es un buen ejemplo de cómo utilizar piedra en flexión. También en Europa y en Inglaterra hay muchas escaleras tradicionales que utilizan piedra y en torsión. Y efectivamente torsión es tracción al final. Estas escaleras, este es un ejemplo muy moderno que hicimos recientemente. Las barras aquí son para la barandilla, no tienen nada que ver con el soporte de la escalera. La piedra o el peldaño encima carga el peldaño debajo aquí y está soportado por el siguiente peldaño. El peldaño en medio intenta girarse para caer, pero como está embebido en la pared al otro extremo, no puede girarse, entonces lleva el momento en torsión. Y estamos muy interesados, bueno, hicimos muchas escaleras en esta manera, pero estamos empezando a pensar, bueno, ¿qué pasaría si la escalera fuera plano? Que puedes hacer la misma cosa con baldosas. Y si hicieras un tramo de baldosas así, funcionando en esta manera, podrías añadir otro tramo de baldosas y empezar a crear un forjado reciprocal. Y esto ya existe en estos juguetes. No hay raíles debajo de los azulejos. Funciona en esta manera. Está, como se dice, cinéticamente cerrado. Tiene juntas machembrados y está soportado por los bordes, pero puede alcanzar de un lado a otro. Entonces hicimos una versión de esto con piedra. Baldosas, ese es el Museo Victoria and Albert Museo en Londres. Muchas veces nos invitan a exponer cosas en museos y siempre queremos experimentar con ideas nuevas cuando tenemos estas oportunidades. No siempre va bien, pero hemos tenido suerte, sobre todo hemos tenido suerte. Entonces, este es el Raphael Gallery en el V&A. Los baldoses son de 50 milímetros, 500 milímetros cuadrados. Está soportado en los bordes por estas barras, pero no está soportado en medio. Aquí tienes arandelas de forma diamante. Los tornillos pasan entre los baldoses y lo decimos así para hacerlo fácil para montar rápidamente ahí en el museo. Y lleva una carga doméstica perfectamente bien. Lo probamos y estábamos ahí soltando para ver si funciona y funcionó bien. Y yo creo que es muy contraintuitivo que una cosa con tantas juntas puede lograr una luz de 3 metros así. Pero obviamente lo que pasa, la baldosa en la esquina tiene 3 puntos de soporte y el siguiente consigue su soporte de la baldosa previa. Y el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces es reciprocante y funciona muy bien. También en el ámbito de utilizar piedra como flexión, hace 15 años hicimos este edificio. El edificio tiene forjados de hormigón, un núcleo de hormigón, entonces el núcleo lleva las cargas de viento, pero una fachada portante de piedra. Entonces, como la gente que están haciendo el hormigón necesitan la grúa todo el rato y la gente que están haciendo la piedra también necesitan la grúa todo el rato, es una idea muy mala poner los dos en la obra a la vez, porque van a estar luchando sobre quién va próximo con la grúa. Entonces lo que hicimos era construir el hormigón, dejar los apoyos provisionales puestos para soportarlo y luego venir con la piedra, montar la piedra y quitar los apoyos provisionales después. Cada piedra es una pieza, no están armados.
hay un nudo de acero que conecta la piedra con el forjado adentro. Y esto era, el cliente no quería gastar mucho dinero, entonces esto era el más mínimo de trabajo sobre la piedra posible. Entonces es una cantera en Francia bastante arcaico, donde cortan la piedra con, no sé cómo se dice esto en castellano, plug and feathers, cuña y plug, I don't know, para cortar la piedra en esta manera. Entonces tienes un acabado con estos agujeros. Una vez cortado, se lo rolla they roll it off the bed, como the bedding plane. No sé cómo se dice bedding plane en castellano. ¿Alguien sabe cómo se dice bedding plane en castellano? No sé. Entonces tienes este acabado y luego lo cortan con una sierra. Y es el más mínimo cantidad de trabajo en la piedra posible y da un interés al edificio muy distinto a lo normal y económico, y entonces la piedra soporta enteramente el hormigón. Estamos terminando otra versión ahora en el norte de Londres. En este caso no tenemos un núcleo. Toda la carga de viento se resuelve con un veer and deal con las piedras. Y en este caso estamos utilizando una granita. Los nudos están aquí, los nudos cogen las vigas y los pilares y es una conexión de momento. Aquí con el buceto se ve mejor cómo funciona. Hay un 20 milímetros de aislamiento ahí para separación térmica y sí, funciona así. Y ahí está. Y también no armado. Y en el principio yo estaba pensando pues que la piedra es bastante brittle, ¿cómo se dice brittle? Que frágil y a lo mejor estamos locos de hacer un edificio con 10 plantas que depende en la flexión de la piedra. Pero luego estaba pensando, ¿qué tendría que pasar para que se caiga el edificio? Entonces estaba pensando, tenemos un coeficiente de seguridad de 3, tenemos cientos de elementos que tienen esfuerzos o tienen resistencias diferentes. Un soplo de viento solo dura 3 segundos. Entonces la cantidad de casualidades y cosas que tendrían que pasar para que se caiga el edificio era imposible. Entonces estábamos contentos con el diseño. Hay límites de lo que se puede hacer con piedra en flexión, entonces es interesante pensar en armarlo. Hicimos unos experimentos iniciales. Una gran ventaja con piedra es que no tiene fluencia ni retracción. Bueno, depende. Hay piedras que a veces tienen fluencia y retracción, pero sobre todo la mayoría de las piedras no tienen esta cosa. Tienen un Young's Modulus, coeficiente de rigidez, a veces con granitas a 50 gigapascales, entonces el doble de hormigón, y como no tiene fluencia ni retracción, se puede hacer con piedra una sección muchísimo más o menos profundo que el equivalente en hormigón. Entonces intentamos con esto una luz de 3 metros, 50 milímetros de profundidad, 2 barras de 8 milímetros con un pretensado de 50 kilonewtones en cada barra. Es muy simple cómo funciona. Y no sacamos ninguna foto muy buena de esto, pero funcionó bien y muy poco profundo. Entonces estamos trabajando con un fabricador de escaleras y estamos haciendo muchas escaleras para gente rico, y siempre les interesa hacer algo impresionante, y empezamos con este banco y empezamos experimentando con escaleras, y al final desarrollamos este diseño. Cada peldaño es una pieza de piedra, tiene 2 cables de 12 milímetros de diámetro, tiene un postezado de 120 kilonewtones en cada cable, y
Lo experimentamos a 75%, no funcionó muy bien por el orden de meter la tracción en los cables. Se tiene que meter la tracción en los cables simultáneamente, si no pone esfuerzos en la piedra que no puede sostener. Al final lo resolvamos, eso es la cámara de tortura de escaleras y los barriques estos están llenos de agua. Y hemos hecho entre 60 o 100 escaleras de este tipo por todo el mundo, en Nueva York, en Turquía, en zonas sísmicas. Y es una solución muy sucinta, que si alguien quisiera hacer una escalera así, normalmente se haría una escalera con hormigón y luego revestirlo con piedra. Esto lo haría muchísimo más profundo y se tendría que cortar la piedra 2 veces más, porque estás cortando baldosas y piezas así. Entonces es bastante sencillo y ligero y lógico. Y hemos hecho muchas escaleras de esta forma y aprendido muchas cosas y alguna cosa ha ido mal, pero lo que nos interesa muchísimo más es la posibilidad de adoptar esta tecnología para cosas muchísimo más normales en la construcción, o sea, vigas, pilares, forjados. Estamos trabajando con Wendell Sebastian del UCL, University College London, haciendo pruebas de resistencia de las vigas con el Stone Masonry Company, que son nuestro colaborador fabricador. Nos preocupaba que, bueno, en el principio estaba pensando, bueno, si tenemos un edificio de piedra no habrá ningún problema con fuego. Y luego me daba cuenta de que si se quema, ¿cómo se dice? Limestone, caliza, resulta que tienes lima o ¿cómo se dice? Lime o cemento, efectivamente. Entonces, si tenemos un edificio de piedra, metemos ahí un fuego, tenemos un monte de cemento al final. Pero hemos hecho con Cerib en París, hemos hecho pruebas de fuego. Esta viga tiene 450 milímetros de profundidad, 200 de anchura, una luz de 8 metros, lleva 2 cargas de 10 toneladas y duraba 3 horas en un fuego de 1000 grados. Yo creo que, bueno, el hormigón, como tiene mucha agua embebido y las capilaridades están cortados por la hidratación, cuando se mete una viga de hormigón en el fuego, se tiene mucho... ¿cómo se dice? Explosive spalling, que el hormigón se deshace por la presión de vapor. Pero con la piedra, yo creo que las capilares están abiertos, entonces no había ningún explosive spalling. Y como los tendones están muy embebidos en la piedra, tiene mucho recobramiento y duraba 3 horas. En una exposición en el centro de Londres hicimos esto. Eso está diseñado para una carga de oficina comercial de 4 kilonewtones por metro cuadrado con una luz de 12 metros. Es muy, muy simple hacer esto. Son bloques de piedra, 2 cables, con la herramienta que yo puedo meter en una maleta. Yo puedo ir a una cantera y hacer una viga así. No necesito un blast furnace o carbón o lo demás de las cosas que se necesita para hacer una viga de acero, y esto tiene 1/10 parte del carbono embebido al equivalente en acero. Hicimos otro experimento en la Real Academia en Londres. Tiene un voladizo de 5.5 metros, una profundidad de 200 milímetros. Utilizamos granita de otro edificio que fue demolido. Utilizamos la granita donde las tensiones están muy altas, donde están los anclajes y los terminales de los cables. Y estos tramos son de caliza Portland. Todas las canteras producen un montón de piedra. Normalmente la piedra está vendido por usos estéticas.
Entonces mucha piedra está rechazado en la cantera por ser de un color no querido. Y yo creo que algo como 30% de la producción de una cantera está utilizado, lo demás está puesto otra vez en la tierra o aplastado por agregado. Entonces, si utilizas piedra para una estructura, no nos importa qué color es la piedra y podemos poner esta piedra otra vez en uso en vez de malgastarla. Esa es una fábrica de vigas. Es muy simple, no necesitas mucha planta, mucha maquinaria, es una cosa bastante sencillo y solo es la técnica de cómo hacerlo, cómo embeber las barras en maza y todo esto. Eso es un forjado en un edificio con una luz de 12 metros. El arquitecto Amintaha quería este acabado al final, pero esto todo es estructural, tiene una luz de 12 metros y está soportado con esta viga de piedra con una luz de 8 metros. Sistemas del futuro. Estamos siempre pensando en lo que podríamos hacer próximamente. La idea del juego de azulejos, cómo podríamos concebir en un sistema común de edificación con vigas postesadas, pilares postesadas, forjados no armados con los azulejos. Esto es un sistema bastante sencillo y una cosa que se puede desmontar y utilizar en otro sitio. Hicimos una prueba un prototipo de esto. Estamos muy conscientes de que cuando se trata de un material nuevo, estás muy embebido en el material anterior. Entonces, cuando hicieron el primer puente de hierro en Inglaterra, el Iron Bridge, no sabía nada de hierro, entonces la puente tiene un montón de detalles de carpintería, con no sé cómo se dice, mortise and tenon joints, cuñas, y las uniones del hierro eran uniones de madera hecho en hierro. Y entonces estamos muy conscientes de que cuando nosotros estamos reinventando piedra, estamos embebidos en el mundo de hormigón. Entonces todas las cosas que estamos haciendo parecen vigas de hormigón, secciones de hormigón, y entonces estamos pensando qué otro tipo de estructura podríamos realizar con piedra. Y si es un sistema más parecido a acero, entonces uniones con tornillos, piezas montadas por grúa, en esta manera podría ser. Acabamos de conseguir segundo plazo en un concurso para un puente de bajo carbono, entonces esas son vigas de granita para una pasarela peatonal sobre una autopista. Cerchas, que se podría hacer cerchas quizás híbridas en este caso, roble y piedra postesada. Estábamos pensando también que las estructuras de piedra no tienen que ser pesados, pueden ser muy ligeros. Podemos hacer elementos postesados de piedra y hacer estructuras espaciales en esta manera. Pensábamos en cómo hacerlo, los nudos, y esto fue un experimento, no sé cómo, no sé qué pasó con esto. Bueno, it's working, but it's coming out the wrong way around. I don't know why that is. Tú sabes cómo. Bueno, no debe ser así. Tenéis que imaginarlo 90 grados a la derecha, bastante alto.
Bueno, no ha funcionado. Ahora, tiene una altura de 5 metros y una anchura de 500 milímetros y lo llamamos el pilono. Pero estamos pensando que esto tiene posibilidades para hacer este tipo de estructura y estamos ahora trabajando con LANIC en San Sebastián y Rosal Stones en Murcia para desarrollar un sistema. No sé si este vídeo va a funcionar tampoco. Entonces teníamos la intención de construir esto en la entrada a la universidad y empezamos hace un par de días y resulta algunos problemas técnicos y no podíamos terminarlo. Pero la idea es que se puede hacer estructuras modulares, muy ligeras con piedra y con sistemas que normalmente nunca se imaginaría de utilizar piedra. Bueno, ya está.